Hola, buenas noches. Retomamos la iniciativa Tus candidatos a fondo, la iniciativa de la Agencia ICAL para conocer mejor las propuestas de los principales líderes que concurren a las próximas elecciones generales. Tenemos hoy al presidente del Gobierno, al candidato del Partido Socialista a la reelección, que se someterá a las preguntas de Joaquín Sánchez Torné, que es director del diario El León, de Óscar Gálvez, director editorial de Promecal en Castilla y León, y yo también contribuiré con mis interrogaciones y con mis preguntas a esta iniciativa, que de lo que se trata es de conocer propuestas. Y, sin embargo, lo que llevamos de precampaña, la campaña empezará en un par de días, hemos visto una precampaña bronca, una precampaña dura, con acusaciones ayer mismo por parte del líder de la oposición tremendamente duras. Y con vetos cruzados en lo que puede pasar después de la jornada electoral. ¿Les sorprende de alguna manera esta dureza en el debate político de España? Yo creo que quien insulta no es que pierda la razón, es que insulta porque no tiene razón. En segundo lugar, creo que hace pocos días en el Congreso de los Diputados se aprobaron medidas que son muy importantes para la mayoría social de este país. Se aprobó el aumento a 8 semanas del permiso de paternidad, se aprobó también la recuperación para las mujeres, que al final son ellas, cuidadoras no profesionales de los dependientes, su derecho a poder cotizar de nuevo en la Seguridad Social, o se aprobó la recuperación de que aquellos mayores de 52 años que estén desempleados puedan tener un subsidio al desempleo. Con independencia de cuál sea el ruido, con independencia de que hay partidos políticos que están reduciendo la política a la crispación, a la confrontación y al insulto y la mentira, yo creo que el Gobierno de España está proponiendo, y no solamente de palabra, sino también haciendo durante estos últimos meses, estos 10 meses que llevamos al frente del Gobierno, cosas buenas para el conjunto de la ciudadanía. Comienza Óscar Gálvez con la ronda de preguntas. Buenas noches, señor Sánchez. No me tome por pesimista, pero recuerdo que en el año 2015, cuando comenzaba la campaña electoral, fecha como la de hoy, ya 3 días de comenzar, nadie pensaba que iba a volver a las urnas unos meses más tarde. Yo no sé si vamos a ser optimistas y vamos a pensar que no, pero en un escenario en el que, tal y como se mueven las encuestas, en un escenario en el que va a ser difícil por bloques configurar mayorías, por los vetos a los que se refería, por ejemplo, antes el director de la agencia ICAL, o por la posibilidad de que a usted mismo no le guste, no le atraiga demasiado formar una coalición de gobierno con los mismos grupos con los que está ahora gobernando. ¿Qué grado de riesgo ve de unas nuevas elecciones posteriores a las del día 28 de abril? ¿Bajo, medio, alto? Ya le digo que me estoy poniendo en un escenario pesimista, pero es que nadie antes de celebrarse las elecciones del 2015 pensaba en esto. Yo creo que ¿qué es lo que necesita España? España necesita estabilidad. Necesita 4 años para abordar muchas transformaciones y quiere ganar el futuro. Este es el planteamiento que está haciendo el Partido Socialista en la campaña, de no mirar atrás, de no retroceder 40 años, como está planteando la derecha y sus 3 siglas, sino de mirar al futuro. Y en ese sentido, si uno coge los estudios demoscópicos, es evidente que hay un claro ganador en todas las encuestas y es el Partido Socialista Obrero Español. Y creo que tenemos hoy la oportunidad, y eso es lo que dicen todos los estudios demoscópicos, de que se pueda conformar un gobierno del Partido Socialista, incorporando independientes de reconocido prestigio progresistas, para continuar con el giro social que le hemos dado durante estos últimos 10 meses a la política española y también para continuar en la lucha contra la corrupción y por la convivencia dentro del marco constitucional. Por tanto, es importante, lógicamente, lo que vaya a ocurrir el 29 de abril y el 30 de abril, pero fundamental es lo que ocurre el 28 de abril. El 28 de abril creo que es evidente que hay 2 opciones. Una, que es un riesgo real, y es que las 3 siglas de la derecha sumen una mayoría parlamentaria, como ya han hecho en Andalucía, lo que a mi juicio sería una involución, o 2, apostar por el futuro con un gobierno del Partido Socialista, que es lo que nosotros estamos representando, y creo que además hay opciones muy reales también de que se pueda producir, si quieren los ciudadanos. Y si esos 3 grupos, Ciudadanos, PP y Vox, no sumasen, ¿a usted qué le tienta más?
¿Le tentaría más intentar un pacto con Ciudadanos, aunque ellos no quieran, y usted de momento no creo que tampoco se anime a decir que le gustaría? ¿O preferiría ir hacia un gobierno parecido al actual? Yo creo que tampoco Ciudadanos, en fin, ha confundido lo que es la democracia con la vetocracia. Creo que ponerle un cordón sanitario nada más y nada menos que al Partido Socialista Obrero Español, que es un partido que en estos últimos 40 años ha gobernado buena parte de los años de nuestra democracia y que está muy identificado con las conquistas sociales en derechos y en libertades, creo que es un profundo error. Pero, en fin, yo no marco la estrategia de las organizaciones políticas. Yo lo que sí que digo es cómo he gobernado. Yo he gobernado tendiendo la mano a todos. He tendido la mano al PP, he tendido la mano a Ciudadanos, he tendido la mano a Unidos Podemos y también a las fuerzas de cortes nacionalistas. Y lo he hecho siempre dentro de la Constitución, del marco de la legalidad estatutaria. Y ahí ha habido reales decretos leyes, ha habido leyes que hemos aprobado con el concurso de Ciudadanos y otras que hemos aprobado con el concurso de Unidos Podemos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Partido Socialista se ha convertido en una organización política central en la vida política española. Y que creo que si hoy lo que necesita España es transformación, estabilidad y futuro, pues esa estabilidad y esas transformaciones solamente la puede garantizar el PSOE. La derecha está en una suerte de primarias a ver quién va a liderar la oposición. Nosotros queremos mirar al futuro y ofrecer un horizonte de transformaciones y de progreso para el conjunto de la ciudadanía. Hemos hecho eso en el ámbito de la justicia social, lo queremos hacer también en el ámbito de la convivencia y, sin duda alguna, también en el ámbito de la lucha contra la corrupción y la limpieza de la vida pública, ¿no? Hemos visto durante estas últimas semanas no solamente que la corrupción estaba identificada con el PP en lo que respecta a la financiación irregular o también en el enriquecimiento ilícito de determinados personajes líderes del Partido Popular, ahora ya sabemos también que se ha utilizado es verdad, reducido número de policías corruptos precisamente para espiar al adversario político o también para obstaculizar las investigaciones judiciales en casos de financiación irregular, como era el caso Bárcenas. Joaquín. Buenas noches, presidente. No quería dejar yo en el aire la primera pregunta de Luismi y volver a las palabras de Casado, de Pablo Casado de ayer, en las que hacía referencia a las manos manchadas de sangre o las manos blancas. Aparte de pedirle la opinión sobre esa frase que me parece durísima, ¿usted cree que esa crispación es la que ha generado el auge de partidos políticos como Vox o también hace unos años el auge de Podemos, y eso convierte el país en difícilmente gobernable? Iba a decir ingobernable, pero bueno, en fin, usted está gobernando 10 meses y, hombre, se gobierna, pero es muy difícil gobernar así, ¿no? Ese auge, ese partidismo tan enorme, esa fragmentación tan enorme, hace muy difícil gobernar, ¿no? Por eso yo reprochaba a los partidos políticos que al final redujeran la política a lo que es la crispación, la confrontación, la mentira y el insulto. Sí, pero ustedes también son responsables de eso. Y por tanto, creo que la política se tiene que encontrar con los asuntos reales de los ciudadanos. Cuando hablamos de revalorizar las pensiones, o cuando hablamos, por ejemplo, de revertir los recortes educativos, o cuando hablamos de aprobar las directrices para luchar contra la despoblación, que es uno de los principales retos de la España interior, de León, por ejemplo, que es donde estamos, sin duda alguna estamos hablando de los asuntos reales de los ciudadanos. Y a eso estamos nosotros intentando llevar la campaña electoral, ¿no? Proponiendo en esos 3 ejes de futuro que planteaba la sociedad española, que es la justicia social, que es la convivencia y la lucha contra la corrupción, la limpieza. A partir de ahí, lo que polariza las sociedades es la desigualdad. Lo que polariza las sociedades es que veamos precariedad. Lo que polariza las sociedades es que veamos que crece la economía y que no se redistribuye esa riqueza y que se concentra esa riqueza en pocas manos, cada vez en menos manos. Y, por tanto, abrir debates sobre la justicia social y, gracias a esa justicia social, hablar de la justicia fiscal y de cómo podemos hacer que ese crecimiento económico se redistribuya, sobre todo, por ejemplo, mejorando los sueldos, como hemos hecho desde el Gobierno con la subida del salario mínimo interprofesional, o garantizando la igualdad salarial entre hombres y mujeres, que yo creo que es una de las principales asignaturas pendientes en nuestro mercado de trabajo, es cómo vamos a reducir esa polarización. Pero a partir de ahí, insisto, hay políticos, como es el caso del señor Casado, que han convertido la política en un instrumento del insulto y la mentira y la confrontación. Sí, pero yo no voy a entrar en eso. Lo dicen ustedes. Siempre que están en el gobierno lo dicen, pero cuando están en la oposición entre otras cosas, no, pero escúcheme, yo, por ejemplo, cuando ha habido una crisis territorial como la que hemos vivido en el año 2016, en el año 2017, el Partido Socialista Obrero Español y yo, cuando era líder de la oposición, apoyé al gobierno del Partido Popular. Y cuando he estado en la oposición, y no solamente yo, sino cuando ha estado el Partido Socialista en la oposición, nunca hemos utilizado el terrorismo como un arma electoral.
Por tanto, yo creo que hay políticos que han decidido circunscribir toda su acción política, todo su discurso político, toda su propuesta política a la mentira y al insulto, a la descalificación y a la confrontación. En un tema como es el del terrorismo, en una cuestión en la que si hemos ganado y hemos derrotado la democracia a ETA ha sido precisamente por la unidad de todos los demócratas. Hay que recordar que quien impulsó ese pacto de Estado contra el terrorismo fue precisamente el Partido Socialista Obrero Español, de un leonés, José Luis Rodríguez Zapatero. Yo posteriormente, cuando se produjeron digamos, ataques vinculados con el terrorismo yihadista, le propuse al señor Rajoy que revalidáramos ese pacto de Estado contra el terrorismo, incorporando esa nueva perspectiva, esa nueva dimensión del terrorismo yihadista. Y ahora me encuentro que precisamente la oposición lo que está haciendo es de nuevo volver a utilizar en este caso a ETA, que ha sido derrotada por la democracia, como un elemento de confrontación con el Gobierno de España y con el Partido Socialista. Sí, yo creo que casi estaría más cómodo con Rajoy que con Casado. Pero mire, yo lo he dicho además en algunos medios de comunicación. Yo en los últimos 2 años como líder de la oposición con el señor Rajoy, Cataluña pues, nos unió, nos entendimos. Yo tenía muchos reproches que hacerle al señor Rajoy en el ámbito de la política territorial, de inacción, de no haber visto lo que venía, con 2 referéndums ilegales, con una declaración unilateral de independencia ilegal. Pero yo estuve ahí, el Partido Socialista estuvo ahí, apoyando el 155, defendiendo la Constitución, la integridad territorial, la soberanía nacional. ¿Y si usted gobierna, aplicará el 155 a partir del 28 de abril? A partir del 28 de abril o cuando toque, pero vamos, aplicará hay varias cosas que hay que decir ahí. La primera, sin duda alguna, el artículo 155 es un artículo completamente constitucional y legítimo. Por tanto, legítimo. Homologable a cualquier otra constitución de corte de un Estado federal como es el nuestro. Por tanto, el artículo 155 es un artículo perfectamente legítimo ante crisis institucionales como las que hemos vivido en el pasado. Que precisamente el objetivo que tenían era restaurar una legalidad que fue quebrada, en este caso, por el independentismo catalán. Y, en consecuencia, lo que estábamos haciendo con ese artículo 155 era recuperar el Estado de las autonomías, el Estatuto de Autonomía en Cataluña y restablecer el orden constitucional. Pero siempre dijimos 2 cosas, el PP de Rajoy y el Partido Socialista. Dijimos que ese desafío tenía que ser siempre respondido con el consenso, fundamentalmente de las 2 principales fuerzas políticas de este país, el Partido Socialista y el Partido Popular, y en segundo lugar, que ese desafío tenía que ser respondido siempre desde un punto de vista proporcional al desafío que se tiene delante. ¿Qué es lo que estamos escuchando por parte del PP y de Ciudadanos y de Vox? Lo que estamos escuchando es precisamente el 28 de abril, si ellos suman, un 155 permanente. Es decir, cuestionar el Estado de las autonomías. Y hacerlo además de manera impuesta, sin consensuar con el Partido Socialista. Con lo cual las 2 premisas que se plantean, la de la proporcionalidad y la del consenso, se quiebran, en este caso por parte de las 3 siglas de la derecha. A mí me parece que es un error, pero en todo caso, insisto, nosotros ni lo descartamos ni lo proponemos. Creo que es un artículo perfectamente legítimo, constitucional, y que tiene que ser activado en función del desafío que se tenga enfrente por parte, en este caso, del independentismo. Pero si me va a permitir, por culminar esta reflexión, yo diré una cosa bien sencilla. Después de lo que ha ocurrido el 27 de octubre de 2017, de lo que ocurrió con la activación del artículo 155, es evidente que el independentismo en Cataluña y en la derecha española sabe que no se va a producir la independencia de Cataluña, que el problema no es la independencia, el problema se llama convivencia. Y la convivencia, hay 2 formas de atacarla, el problema, mejor dicho, ¿no? de atajar ese problema de convivencia. 1, continuar con esta confrontación dialéctica. O 2, dentro de la Constitución española, propiciar un diálogo. Eso es lo que ha intentado el Partido Socialista y lo que ha hecho desde el Gobierno de España. Pero, presidente, ayer mismo el presidente Torra le acusaba con ese no es no al referéndum precisamente de dañar la convivencia de Cataluña. ¿A usted? ¿Cuántas veces ha votado Cataluña desde el año 2014? De hecho, parece que hay tambores de nuevo de elecciones anticipadas en Cataluña, ¿no? Ha habido una moción precisamente presentada por el Partido Socialista que instaba al presidente Torra a decir, oiga, si usted no es capaz de aprobar unos presupuestos, lo que tendrá que hacer será convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza. Y ellos lo han rechazado. Pero ¿cuántas veces ha votado el catalán
en estos últimos 5 años. En más de una ocasión. Es más, en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 votó más del 70% de la sociedad catalana. Es decir, estamos hablando de que prácticamente ha votado todo aquel que puede votar, ejerció su derecho al voto. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es que los catalanes no quieren la independencia. Eso no significa que el independentismo no sea alto ahora mismo en la población catalana, que lo es. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes, de la crisis económica, de la polarización como consecuencia de la desigualdad y probablemente también de un gobierno, que al anterior me refiero, que no ha sabido atajar antes una crisis de convivencia como la que hemos comentado. Pero lo que quiero decir con esto es que los catalanes, cuando han sido llamados a las urnas, siempre han dicho que no quieren la independencia. Cuestión distinta es que dentro de ese grupo que se manifiesta contrario a la independencia, hay gente que considera que lo que se tiene que hacer es recentralizar. Otros que consideran que se tiene que quedar el Estado de las autonomías como está. Y otros tantos que consideran que hay que profundizar en ese Estado de las autonomías. Pero se quieren quedar. Por tanto, yo lo que digo es, Cataluña tiene que hablar con Cataluña. La parte no nacionalista tiene que hablar con la parte nacionalista. Y la parte nacionalista tiene que hablar con la no nacionalista. Y en ese sentido creo que la labor que tenemos que hacer desde los partidos estatales, y ya con esto concluyo, es propiciar ese diálogo, insisto, dentro de la Constitución. Pero también se podría acusar a los partidos estatales de esa carencia de diálogo en los últimos meses. Sí. Sin duda, no le voy a decir que no a eso. Con esa acusación también, o cierta prevención hacia la posibilidad de que su partido, el Partido Socialista, necesite o precise el apoyo de Esquerra, de los partidos nacionalistas, partidos independentistas ya, al fin y al cabo. E incluso ya hay quien eleva la apuesta y habla de Bildu y ese tipo de... Sí, bueno, en fin, esto es no puedo decirlo, es el PP y el señor Casado y el señor Rivera. Pero mire, ¿cómo ha gobernado el Partido Socialista estos 10 meses? El Partido Socialista ha gobernado estos 10 meses en alianza con la ciudadanía. Hemos aprobado medidas para reducir la desigualdad en nuestro país, para caminar a favor de la justicia social, para reducir el conflicto, la confrontación en Cataluña y, en consecuencia, garantizar una convivencia acorde a los parámetros de nuestra Constitución y regenerar la vida democrática en nuestro país y acabar con la corrupción. Esas han sido las 3 máximas, los 3 ejes del gobierno del Partido Socialista. Y esas leyes, esos reales decretos leyes, los hemos aprobado tanto con el Partido Popular como Ciudadanos, como Unidos Podemos y partidos nacionalistas. Cuando se ha planteado por parte de algunos partidos, en este caso los nacionalistas, un quebrantamiento de la Constitución a cambio de aprobar unos presupuestos, nosotros hemos dicho que no. Y hemos convocado las urnas y hemos dicho a los españoles que queremos una mayoría parlamentaria mucho más amplia para poder sacar adelante, después de 7 años de injusticia social, unos presupuestos sociales. Por tanto, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que nosotros nunca nos hemos movido. Oiga, el Partido Socialista siempre ha estado en la misma posición. Somos un partido constitucionalista. Somos un partido que cuando ha gobernado ha cumplido con la Constitución y ha hecho cumplir la Constitución. Cuando hemos estado en la oposición, hemos apoyado al Gobierno cuando nos ha pedido ayudar al Estado, a su integridad territorial, a su soberanía nacional. Lo hemos hecho, aplicando el artículo 155. Hombre, yo lo que le pediría al Partido Popular y a Ciudadanos, que han estado gobernando hasta antes de ayer este país, que fueran un poco solidarios y corresponsables con la herencia que han dejado a este Gobierno, que ha sido el de una confrontación dura, difícil, en Cataluña, y que estamos intentando restablecer la convivencia. Por tanto, nosotros no nos hemos movido. Quien se ha movido es la derecha, que generalmente suele hacer lo mismo. Lleva 40 años haciendo lo mismo. Cuando está en el Gobierno, exige lealtad. Y cuando está en la oposición, practica la mayor de las deslealtades. No con el Gobierno, sino con el Estado. Y precisamente esa división debilita la respuesta del Estado, porque no estamos unidos. Teniendo usted claro que su argumentario de precampaña, usted casi es el único que propone en positivo, porque los demás se dedican a la descalificación, ¿por qué rehuye cara a cara con uno de sus principales adversarios si, a tenor de lo que usted expone, lo ganaría de calle? No, si es que esto es una cuestión de estrategia electoral y, por tanto, pues el Comité Electoral será el que en breves días dirá
qué formato de debate haya. Pero los ciudadanos no entienden de estrategia electoral. Pueden llegar a entenderlo, pero no pueden comprenderlo. Los ciudadanos lo que quieren es que haya debate habrá, y el formato, pues lógicamente, el que las organizaciones políticas, en su legítimo interés de estrategia electoral, pues se planteen. Yo quería pasar a alguna de las propuestas, pero antes sí que, de alguna manera, le quiero recoger el guante. Usted se ha referido a episodios por lo menos preocupantes en democracia, como es el espionaje o el supuesto espionaje a un partido político por parte de, ha dicho, un grupo de policías corruptos. ¿Puede garantizar que primero que se llegará hasta el final con esta cuestión y que está limpio el aparato del Estado o de ese tipo de personajes y de actuaciones? Bueno, aquí hay dos dimensiones que me parece que son importantes también de cara a los telespectadores explicar. La primera es la dimensión política, la segunda es la dimensión judicial, penal. En la dimensión política es evidente que ha habido o hubo una decisión política tomada por la anterior administración de articular, a partir de un número reducido de policías corruptos, una policía mal llamada patriótica, para utilizar esos resortes en beneficio privado, personal o de intereses, en este caso espurios, del Partido Popular. No solamente estamos hablando del espionaje a determinados líderes políticos, como pueda ser el señor Iglesias. Estamos hablando también de la operación Kitchen, es decir, de la operación en la que se utiliza a ese tipo de policías para obstruir la investigación judicial en torno al caso Bárcenas. Es decir, estamos hablando de algo muy grave. Estamos hablando de algo que probablemente nos haya podido caer más bajo. La decisión política con la moción de censura se acabó, porque este gobierno está comprometido con la regeneración democrática y con la limpieza. Cuestión distinta es la penal, las consecuencias penales que esto pueda estar o que pueda tener en un futuro, una vez se ha sentenciado y lo esclarezca la Audiencia Nacional, que es ahora mismo quien está liderando las investigaciones. Pero mi compromiso, y eso se lo puedo garantizar, no solamente al señor Iglesias, que es uno de las víctimas, y con el cual, lógicamente, yo puedo empatizar por haberse violentado, en este caso, su privacidad, pero también para la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, es, en primer lugar, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen con su obligación, con su deber, son honestas. Estamos hablando de un grupo muy reducido de policías, muy reducido. En segundo lugar, que estas personas pagarán con todas las consecuencias, con todas las consecuencias. Y en tercer lugar, que lógicamente las responsabilidades políticas quedaron dirimidas, al menos desde el punto de vista político, insisto, no penal, el día de la moción de censura, cuando acabó el gobierno, que precisamente fue quien puso en marcha este tipo de operaciones, el Partido Popular. Sí, presidente, yo quería cambiar de tercio, ir un poco a la economía. Yo creo que esto que ha explicado usted de la lucha contra las desigualdades, es evidente que nadie puede estar en desacuerdo con ello, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero se critica el cómo y el cuándo, los decretos, los decretazos, los viernes sociales. Eso sí que genera cuestión. No se podría haber esperado a la formación del siguiente gobierno, en el que las encuestas dicen que va a ser usted el presidente. Pero fíjese, no se podía haber esperado para eso, para darle un marco más de normalidad, ¿no? Yo diría que un Real Decreto Ley es debatido, votado y aprobado o rechazado en el Congreso de los Diputados. Es decir, que el camino es absolutamente democrático. Está arreglado en la Constitución. Sí, Segundo lugar, muchos de estos Reales Decretos Leyes son Reales Decretos Leyes que han esperado en el Congreso de los Diputados a su tramitación parlamentaria muchos meses. Ha habido hasta 50 iniciativas parlamentarias presentadas por la oposición cuando gobernaba el Partido Popular y nosotros liderábamos la oposición, que han sido pospuestas por parte del Partido Popular y Ciudadanos hasta en 60 ocasiones. 50 iniciativas parlamentarias. Estamos hablando de que, por ejemplo, hoy, si no hubiera habido ese obstruccionismo parlamentario, la eutanasia para enfermedades graves, voluntaria, sería un derecho del Sistema Nacional de Salud. Y no lo es hoy precisamente porque el Partido Popular y Ciudadanos obstruyeron su tramitación parlamentaria porque sabían que había una mayoría parlamentaria que iba a votar a favor de ese reconocimiento. O, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, la recuperación de la cotización para las mujeres cuidadoras no profesionales en la Seguridad Social.
y otro largo etcétera. Por tanto, yo tengo como presidente del Gobierno, y ya con esto termino, una disyuntiva que responder. Yo puedo decir, oiga, pues es verdad, han ganado el PP y Ciudadanos, que han obstruido parlamentariamente estas iniciativas, o dos, aquellas cuestiones que yo considero que son de urgente y extrema necesidad, como creo que lo son, pues plantearlo a través de un Real Decreto Ley. Fíjese que salvo el Partido Popular, que bueno, lo del Partido Popular es caso aparte, porque es que votaron en contra hasta incluso del Real Decreto Ley que pertrecha al Estado para responder de manera eficaz a una salida del Reino Unido desordenada de la Unión Europea, eso ya eso no tiene ningún tipo de explicación, pero fíjese, hasta Ciudadanos tuvo que votar a favor, o si no abstenerse, porque sabía que era muy difícil explicar, imposible de explicar, que, bueno, sí, yo estoy a favor, como dice el señor Rivera, de subir el permiso de paternidad, pero como lo aprueba el Partido Socialista desde el Gobierno, entonces voto en contra. No, al final han votado a favor. Nos quedan 4 minutos, entonces me gustaría que fuésemos concretos. Los decretos que ha ido aprobando a lo largo de estas últimas semanas tienen un mundo económico que los expertos y la propia AEREF también están estimando y están proyectando sobre la economía, el efecto que puede tener en el déficit y en... Pues la AEREF ha dicho justo lo contrario. Fíjese, la AEREF lo que ha dicho es... la AEREF ha dicho... la AEREF, para que nos entiendan, que es la autoridad, los telespectadores me refiero, que es una autoridad independiente que estudia precisamente la evolución del déficit y del gasto público en nuestro país, ha dicho que, el déficit público el año pasado cerró el año con un 2,6 del Producto Interior Bruto, cuando las previsiones estaban en el 2,7. Es decir, nosotros hemos mejorado las previsiones iniciales de cumplimiento del déficit público. Segundo, hemos salido del brazo corrector de la Unión Europea por déficit excesivo, hace pocas semanas, lo cual es una extraordinaria noticia, porque no solamente hemos reducido el déficit público, sino también la deuda pública. Y en tercer lugar, nosotros en el mes de diciembre del año pasado aumentamos las previsiones de ingreso a la Seguridad Social en 3.000 millones de euros. En 3.000 millones de euros, como consecuencia, por ejemplo, de la subida del salario mínimo interprofesional, como consecuencia, por ejemplo, de la previsión que teníamos de reconocer la cotización a la Seguridad Social de las mujeres cuidadoras no profesionales del Sistema Nacional de Dependencia, por poner 2 ejemplos. ¿Y qué es lo que dice la AEREF? Que efectivamente estos reales decretos sociales van a implicar un aumento del gasto de 900 y pico millones de euros, muy inferior a los 3.000 millones de euros de ingreso que se van a producir como consecuencia de estas medidas sociales también en buena parte. Usted vaticina... Mi compromiso es, y además así están las previsiones, es que el déficit público en el año 2019, si nosotros continuamos gobernando, será de en torno al 2%. Es decir, nosotros vamos a continuar consolidando fiscalmente nuestro país, las cuentas públicas, porque yo soy socialdemócrata y porque creo que un estado del bienestar es sostenible. Y el problema para la derecha, ¿cuál es? Que nosotros estamos demostrando que se puede hacer políticas sociales también cuadrando las cuentas, que es lo que hemos hecho durante estos meses. El señor Zapatero era igual de optimista que usted. Yo no estoy siendo optimista, yo estoy siendo realista. Le veo optimista. Yo lo que estoy diciendo es... Los expertos dicen que Óscar, no abramos un debate. Una recesión, que no sabemos la magnitud que puede haber. Entonces, bueno, yo sería, si me permite, un poco más preciso, al menos en cuanto a la calificación de la situación o la coyuntura económica actual. Uno coge el Fondo Monetario Internacional, que habló hace 3 días, y no habló de recesión, habló simplemente de desaceleración. Presidente, no es lo mismo. La recesión es bien, pero es que creo que es importante para los telespectadores que sepan. A partir de ahí, lo que sí que es cierto, y ahí están los datos, pero no lo digo yo, lo está diciendo el Banco de España, lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, lo está diciendo hace pocos días el BBVA, es decir, por decir 3 fuentes que nada tienen que ver con el Gobierno de España, que la economía española en el año 2019 y en el año 2020 va a continuar liderando el crecimiento económico en la zona euro. No lo digo yo, insisto, lo está diciendo en este caso organismos internacionales. Una última cuestión, Joaquín, y cerramos el... Estamos en León, obviamente le tengo que preguntar por la transición energética, por ese cierre quizá precipitado de la minería del carbón. Aquí en León obviamente afecta muchísimo cuando la Unión Europea dice que debería estar abierto hasta 2038, que es una cifra, o sea, un horizonte temporal enorme. ¿Por qué esa precipitación y si se ha calibrado lo que afecta a provincias como León o Palencia? Bueno, lo primero, máxima empatía y máximo compromiso con León, y sobre todo con las cuencas mineras y con los municipios, que yo, por ejemplo, en algunos de ellos he estado.
durante estos meses y estos años como líder de la oposición. En segundo lugar, permíteme que le diga algo simplemente para que los telespectadores lo tengan claro. La Unión Europea decía que el 31 de diciembre de 2018 se tenían que acabar las ayudas al sector de la minería en nuestro país. Las ayudas. Bien, sí, pero es importante, porque estamos hablando de la rentabilidad, la competitividad y el sostenimiento financiero de las cuencas mineras. Por tanto, lo que está haciendo este gobierno, y lo ha hecho en tiempo récord, en 10 meses, es algo que el señor Rajoy no ha hecho en los 7 años que estuvo gobernando, que ha sido un acuerdo marco por el sector de la minería en nuestro país. Y ha sido también, el garantizar una transición justa de ese cambio de paradigma ecológico de nuestra economía y también de nuestro sector energético a favor de las energías limpias, donde aquellas comarcas que se vayan a ver afectadas como consecuencia efectivamente de esa transición que se está dando en el mundo, que se está dando también en Europa, que nos ha marcado Europa y que también tenemos que hacer en España, se puedan tener las oportunidades que merecen esas comarcas. Fíjese, este gobierno ha sido un gobierno comprometido. Este gobierno, ante la amenaza de cerrar Vestas, por ejemplo, aquí en León, lo que hizo fue encontrar, se mojó, se arremangó las mangas y dijo, oye, vamos aquí a mojarnos y vamos a intentar defender el sector de la industria en León. Y lo hemos hecho. Y junto a ello hemos incorporado también a Ponferrada e impulsado el eje atlántico, el corredor del Atlántico. Hemos planteado también, acabo de venir del INCIBE, es decir, el liderazgo del sector público en cuestiones que son fundamentales para el presente y el futuro de nuestras sociedades, donde se puede crear muchísimo empleo, como es la ciberseguridad. O también en Ponferrada lo que hemos planteado ha sido retomar el impulso y el liderazgo de Ciuden como una de las, centros para mejorar las tecnologías de captura de CO2. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Planificación, compromiso. Usted me dice cierre precipitado. Mire, desde el año 2012 se sabía en este país que en 2018 se iban a tener que acabar esas ayudas. Y el gobierno anterior no hizo absolutamente nada. Este gobierno no solamente ha hecho en 10 meses, sino que les ha ofrecido un horizonte de oportunidades al conjunto de las comarcas y en particular a las personas que trabajan en el sector de la minería. Ahí están los acuerdos con los sindicatos vinculados al sector de la minería. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero agradecerle la participación en esta iniciativa de la Agencia ICAL y nada, desearle buena campaña y sobre todo productiva para los españoles. Eso es lo más importante. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches.